Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios. Cristo vive. Hermanos, hoy vamos a ver el tema ¿por qué la gente va al infierno? El tema de hoy se titula ¿por qué la gente va al infierno? Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera causa por la que la gente va a dar al infierno es porque no cree que Dios existe, hermanos. No cree que Dios existe. Bueno, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la primera cita bíblica la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15 nos dice la palabra de Dios. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16, ahí es donde está, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí estamos viendo una causa. Hay muchas causas, ahorita nada más vamos a ver algunas, por las que la gente va a dar al infierno. Entonces dice, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? O sea, el que no cree que Jesucristo es el Señor, es nuestro Dios y Salvador, el que no cree en Él, entonces, dice, mas el que no creyere será condenado. O sea, esa incredulidad va a llevar a la gente a que se pierda en el infierno, a que vaya a dar al infierno, a que no se salve, por no creer en Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. La segunda causa por la que la gente se pierde, hermanos, y va a dar al infierno, la tenemos ahí en Romanos 6, 23. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, aquí está diciendo que la paga del pecado es muerte. O sea, que es muerte espiritual. La persona va a dar al infierno cuando peca, no se arrepiente y no se aparta de su pecado, ¿verdad? O sea, la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual es que va a dar al infierno su alma, ¿verdad? No se va a salvar, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el regalo de Dios es vida eterna. Si lo obedecemos, caminamos con Él, nos apartamos del pecado y de la maldad. Entonces aquí está otra causa por la que la gente va a dar al infierno, que por su pecado. O sea, aman más su pecado. Entonces, como aman más su pecado, por eso van a dar al infierno. Llámese ese pecado adulterio, robo, homicidio, porque aman más el adulterar. Muchas personas que están casadas y tienen un amante, pues aman más a su amante que a Dios. O sea, aman más su pecado. Esa es la segunda causa por la que la gente va a dar al infierno, porque ama más su pecado. Entonces ese pecado los va a llevar al infierno. La paga del pecado es muerte, o sea, el infierno. Entonces dice, llámese adulterio, llámese que roban, aman más el robar que a Dios, aman más el adulterio a esa persona, ¿verdad? A su amante que a Dios. O los que muchas veces la gente ama más el dinero, y por dinero secuestran, por dinero extorsionan, por dinero hacen fraude, por dinero matan a la gente.
entonces ahí aman más su pecado, o sea, aman más el dinero que a Dios. Entonces, como aman más el dinero que a Dios, por eso van a dar al infierno, ¿verdad? La tercera causa por la que la gente va a dar al infierno la tenemos en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos 1:1. Estamos viendo el tema, ¿por qué la gente va a dar al infierno? Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículo 1. Salmo 1:1 dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, bienaventurado el varón que no anduvo con los malos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, ni anda con los que andan pecando, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuáles son los escarnecedores? Los burladores, los que se burlan. Entonces, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, los escarnecedores son los burladores. Esa gente mala, esa gente va a dar al infierno. Y si la persona se junta con burlones, burladores, entonces pues va a dar al infierno por juntarse con esa gente mala que se burla de las cosas de Dios. El escarnecedor es una palabra muy extensa, pero dentro de uno de sus significados es burlador, o sea que se burla, es un burlón. Y hay gente que cuando uno está predicando, pues se burlan en la calle, ofenden, insultan, se ríen. Entonces esa gente por burlarse va a ir a dar al infierno, ¿verdad? Pues esa es otra causa, hermanos. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulos 10, Hebreos 10, versículo 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Cuando pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare, dice, ¿cuánto pensáis? Es una pregunta. ¿Que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, está diciendo aquí, esta es la cuarta causa, hermanos, por la que la gente se pierde y va a dar al infierno. La cuarta causa es porque se alejan de Dios. Cuando una persona conoce a Dios, conoce la palabra de Dios y quizás algún tiempo sirvió a Dios, o aunque no lo haya servido, pero conoció a Dios y entonces se aleja y ama más el pecado, decide, porque es una decisión personal, decide volver al pecado y no importándole la ley de Dios ni el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces esa persona se pierde porque se está alejando del camino que le lleva a la vida eterna, que es Jesucristo. Esta es la cuarta causa por la que la gente va a dar al infierno, se pierde. Dice, vuelvo a repetir, es Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente, es una persona que ya conoció, ¿verdad? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Cuando la persona ya recibió el conocimiento de la verdad, o sea, ya conoció a Dios y peca voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado. O sea, ya no hay nada más que hacer porque esa persona se está entregando al pecado, a la inmundicia. Está escogiendo la inmundicia y el pecado que a Cristo Jesús. Claro que si esa persona, mientras haya vida y esperanza, se vuelve a Cristo y pide perdón, se arrepiente y se aparta de su maldad y su pecado, pues
yo creo que alcanza misericordia, lo dice la Biblia. Pero imagínense si Dios le llama a cuentas mientras se ha alejado de Dios y anda dándole rienda suelta al pecado, pues se pierde. Dice, solo queda una esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, le está esperando ya el infierno si esa persona permanece en el pecado. Porque dice que tendría por inmunda la sangre de Cristo. O sea, Él ofreció, dio su vida, su sangre, por el rescate de todos los que lo quieramos recibir. Entonces, si esa persona no está valorando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, está dando por inmunda la sangre, pues no queda más que esa persona vaya al infierno. Si permanece en el pecado y no se regresa otra vez a las cosas de Dios. Entonces esa es la cuarta causa por la que la gente se pierde y va a dar al infierno, que se aleja de las cosas de Dios después de haberlo conocido, se vuelve al mundo. Vamos a la quinta causa por la que la gente se pierde y va a dar al infierno. La quinta causa es porque no quiere dejar su lugar de confort. No quiere dejar su lugar de confort, su comodidad. Lo tenemos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21 al 26. Entonces nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 26. Dice la palabra de Dios, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, ¿por qué no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, está diciendo, ¿verdad?, que cualquiera que quiera seguir a Dios, que tome su cruz y le siga. O sea, no es todo va a ser felicidad y alegría, ¿verdad? Cuando seguimos a Cristo, va a haber muchos problemas a los que nos vamos a enfrentar, situaciones difíciles, entonces tenemos que seguir adelante, pero la gente se pierde porque no quiere dejar su lugar de confort. Por decirlo, si una persona gana bien en un trabajo, aunque vea que están ahí pecando o participe esa persona en un pecado, pues no deja su trabajo porque está ganando buen dinero, porque lleva una vida tranquila, aparentemente una vida en paz, una vida de lujos o de comodidades, ¿verdad? Una vida desahogada, entonces no le importa pecar, ya sea en un trabajo, en alguna situación donde se presenta el pecado, no reprende el pecado, no se aparta, no deja ese lugar, ese trabajo, esa situación por el dinero. Entonces, por no dejar su comodidad, quizás su casa, sus muebles, su carro, su buena comida, sus buenas vestidos, ¿verdad? Su buen sueldo. Entonces, por esta causa también la gente se pierde, porque no quiere padecer por Cristo, no quiere dejar su lugar de confort, no quiere padecer, no quiere tomar la cruz de Cristo y sufrir penalidades, problemas por causa de Jesucristo, ¿verdad?
Entonces esta es la otra causa por la que la gente no se salva. La gente va a dar al infierno porque no quiere dejar su lugar de confort, aunque esté viendo que en ese trabajo lo va a llevar al infierno. Por ejemplo, un narcotraficante está ganando buen dinero, no va a dejar, si conoce a Dios y es humilde y es una persona sabia, pues va a apartarse de esa maldad. Un asesino, un asesino a sueldo, un narcotraficante, un ratero, una persona que se vende en el sexo, prostituta o hombres también que se venden, no van a dejar, o algún lugar donde se vende cerveza, vino, cigarro que está destruyendo a la gente. Entonces esa persona, si está ganando buen dinero, no se va a apartar de su pecado porque no quiere perder su confort. Por esa causa la gente va a dar al infierno también. Vamos a la siguiente cita bíblica, hermanos. La tenemos en el libro de Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Ezequiel 33, versículo 7 al 9. Para terminar, bueno, esta quinta causa que estábamos viendo, de que la persona no quiere dejar su lugar de confort, también nos dice aquí, como acabamos de leer, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa mía la hallará. Por ejemplo, la vacuna, hermanos, tocando un punto de la actualidad, la vacuna que se está poniendo para el COVID supuestamente, hay mucha gente que sabe que le va a hacer daño, pero como le piden ese requisito en su trabajo, y sin ese requisito pues perdería el empleo, entonces se pone la vacuna a sabiendas de que les va a hacer daño y para su salud, y esas personas pues no les importa, ¿verdad? Sino que por no perder su lugar de confort. O en su caso también, la persona que no conoce a Dios quiere salvar su vida y dice, yo me pongo la vacuna. Entonces quiere salvar su vida, pero la va a perder, porque sabemos que en la vacuna trae cosas que van a dañar a la persona. Entonces quiere salvar su vida, y por eso dice, ¿verdad? Aquí en Mateo 16, 25, cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, ellos quieren salvar su vida, dicen, ay, pues me vacuno y ya, pero la van a perder por querer salvar su vida. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si nosotros nos llegan a matar por causa de Cristo, pues vamos a hallar la vida eterna. Y la persona que quiere salvar su vida, la va a perder. Bueno, vamos a la siguiente cita bíblica, Ezequiel 33, 7. La siguiente cita bíblica la tenemos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 al 9. Ezequiel 33, 7 al 9. Aquí tenemos otra cosa por la que la gente se pierde y va a dar al infierno. Dice, tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya. Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué es una atalaya, hermanos? El que está vigilando. Si vemos las cárceles, en las esquinas hay unas como torres de las cárceles y están ahí los guardias vigilando que no se fuguen los presos. Ese es una atalaya, un vigilante. Está vigilando en una torre. Entonces dice, tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto, tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, o sea, por vigilante. Dios nos ha puesto por vigilantes a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo, yo al impío, de cierto morirás, si tú no, diciendo, yo al impío, de cierto morirás. O sea, nosotros tenemos que avisar,
si vemos que alguien está pecando, en la medida que le tengamos confianza, hablarle de que eso está mal y que si sigue haciendo eso va a ir a dar al infierno, diciendo yo al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá. O sea, el impío va a dar al infierno, ¿verdad? Si tú no le hablas para que deje de hacer lo malo, el impío morirá, o sea, va a dar al infierno por su pecado. Mas su sangre, o sea, su alma, yo la demandaré de tu mano. O sea, Dios te va a demandar, nos va a demandar si nosotros estamos nada más ahí como un mueble que está viendo que el otro está pecando y no le dice nada, ¿verdad? Claro, en la medida que podamos, que tengamos confianza en esa persona, si es un familiar, una persona conocida, cercana, una amistad, una persona, un compañero de trabajo, una persona a la que podamos hablarle. Cuando vamos a la calle, pues hablamos en general, a todos, aunque mucha gente se disgusta, pero en la medida que podamos, a la gente que, si tú no predicas en la calle, pues a la gente que te rodea, que le tienes confianza, tienes la obligación de decirle que deje ese pecado. Dice aquí, otra vez vamos a repetir, Ezequiel 33, 7 al 9. Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o sea, para que cambie la persona y que deje de hacer lo malo, el impío morirá por su pecado. O sea, va a dar al infierno la persona. Cuando se muera, va a ir a dar un lugar de tormento. Mas su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, Dios va a demandar esa alma de ti. Y si tú avisares al impío de su camino, o sea, si tú le dices a la persona que conoces que deje de pecar, de hacer lo malo, porque eso no le agrada a Dios, y va a dar al infierno si sigue en ese pecado, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, o sea, si tú le dices a un pecador que deje de hacer ese pecado, porque va a dar al infierno, y si él no hace caso, dice, por su pecado morirá él, o sea, esa persona cuando muera va a dar al infierno, y tú libraste tu vida. O sea, Dios ya no te va a decir nada, porque vio que tú le hablaste de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que ser valientes y hablarles. También no a todos, ¿por qué? Porque si vemos una persona que está en la calle, es una persona que no conocemos, y quizás ya se le habló varias veces, ya le hemos hablado, o no es conveniente, tenemos que ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. El mismo espíritu nos va a decir a quién sí, a quién no. Pero si a una persona, por ejemplo, ya le hemos hablado varias veces también y no se aparta del pecado, Dios no nos va a demandar esa alma porque ya le hablamos de la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos a un familiar, a un amigo, a una persona cercana que está en un pecado y no le decimos nada, estamos apapachando el pecado, entonces no te estás parando por Cristo. Entonces esa es una causa también por la que la gente va a dar al infierno, porque si no te paras por Cristo Dios te va a demandar esa alma. Y puede ser que te pierdas por no hablarle a esa persona. Por eso dice aquí, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, Dios te va a pedir cuentas porque no hablaste a esa persona de su pecado. Dios te va a decir por qué no le hablaste a esa persona de su pecado si estabas viendo. Y muy probablemente te vayas al infierno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si podemos, tenemos que pararnos por Cristo y no ser cobardes, hablarle a la persona de su pecado, aunque se enoje, pues qué importa que nos deje de hablar, con que no nos deje de hablar Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos a la última causa en este estudio. Hay muchas causas por las
por las que la gente se pierde. Pero ahorita nada más vamos a ver una más. La tenemos en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías 2, 19. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 19. Esta es otra causa por la que la gente se pierde y va a dar al infierno. Por su rebeldía. Porque esa persona se ha rebelado en contra de Dios y no quiere sujetarse a los mandamientos de Dios. Cuando la persona es rebelde ante Dios. Dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, y tus rebeliones te condenarán. Tus rebeldías te condenarán. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Entonces estamos viendo que la rebeldía es la que lo va a condenar. Por eso la gente se pierde también, porque se rebela ante Dios y Dios le está diciendo, deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno, y no hace caso. O sea, rebelde la persona. Aquí en este punto, hermanos, la persona que no ha entregado su vida a Dios tiene que entender y tener claro por qué va a ir a dar al infierno. ¿Por qué va a ir a dar al infierno? Porque se ha rebelado ante Dios. Tiene duro el corazón, es una persona rebelde que no quiere obedecer ni sujetarse a los mandamientos de Dios. Algunos les dicen, ya no te drogues, pues sigue la persona destruyendo el templo que Dios le ha dado. A otra persona, ya no te prostituyas, pues la persona sigue prostituyéndose. Entonces su rebeldía, ya no robes, la persona sigue robando. Ya no mates, la persona sigue matando. Ya no mientas, y la persona sigue mintiendo. Ya no maldigas, porque los maldicientes no entrarán al reino de los cielos, pues la persona sigue de grosera y de pelada y diciendo groserías. Hay personas que de 10 palabras que hablan, 9 son groserías. Y dice la Biblia, los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Por maldiciente te puedes ir al infierno. Por adúltero, por avaro. Hay personas que la avaricia no nada más es que tengas mucho dinero. Si la persona puede tener poco dinero, pero si no lo comparte, si no comparte lo que tiene, también es un avaro. Porque la avaricia es familiar del egoísmo. Cuando hablamos de avaricia, la persona es egoísta. No comparte nada, no da nada, no ayuda en nada, no se acomida a nada. Entonces esa persona avara, es egoísta, nada más piensa en ella. Cuando la persona sirve a Dios, está en Cristo. Cuando la persona nada más se sirve para ella, es una persona egoísta que está alejada de Dios. Entonces la avaricia también por eso te puede mandar Dios al infierno. O sea, aquí la rebeldía ante los mandamientos de Dios. Esa es la causa por la que mucha gente también va a dar al infierno. Se rebelan ante Dios y no quieren dejar su amargura que contamina, su maledicencia, su alcoholismo, su drogadicción, su adulterio, la ira, las peleas, contiendas. O sea, tienes que tener identificado cuál es el pecado. Estoy hablando a las personas que no han entregado su vida a Dios. Si hay personas que aún tú no has entregado tu vida a Dios, pues entonces tienes que tener en claro por qué causa Dios te va a mandar al infierno. Porque Dios no nada más manda al infierno a alguna persona porque se le ocurrió, sino que estás cometiendo un pecado donde te estás rebelando ante Dios. Entonces tienes que esforzarte, si es el caso tuyo. Si tú estás caminando con Dios, te felicito, sigue adelante, hermano, hermana, sigue adelante, gloria a Dios. Pero si hay alguna persona que esté en pecado, que esté atorado, no puede avanzar ante Dios, por causa de ese pecado o de esos pecados, tienes que ayunar para ti. O sea, la persona cuando está en pecado no debe ayunar para otros, porque primero debe
de ayunar para él. O sea, sí puede ayunar, pero nada más para él, no para otros, porque primero tiene que dejar el pecado a esa persona, ¿verdad? Tiene que pedir que le ayuden a orar, ayunar y tiene que alimentar el espíritu, leer la Biblia, velar, o sea, sujetar los deseos de la carne, velando. Si nos desvelábamos y luego antes para andar en las fiestas, hermanos, que no nos desvelemos para lo de Dios, ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Esfuérzate, sé valiente, desvélate los días que te tengas que desvelar o que puedas para que aprendas la palabra, alabando a Dios, estudiando su palabra, escucha predicaciones, deja de ver televisión, de ver internet si no te edifica en nada, pues deja eso. Todo lo que no edifica, tirarlo, hermanos, hacerlo a un lado. Y alimentar el espíritu leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, poniendo alabanzas, haz ejercicio. Todo eso te va a ayudar si tienes algún pecado que no puedes dejar. Y júntate con cristianos, con gente que ame a Dios, no con gente que te aleje de Dios. Si hay amistades que te alejan de Dios, deja esas amistades. Busca gente que esté en Dios, que esté en Cristo. Entonces, hermanos, pues la rebeldía es un pecado que lleva a la gente al infierno. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí el tema. Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios.